tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este primer conversatorio del año 2021 que organizamos como programa de reformas procesales y litigación. Soy Macarena Vargas, profesora en la Facultad de Derecho de la UDP, y hoy día me acompañan los siguientes invitados: Francisca Zapata, juez de garantía de Santiago; Andrés Bordalí, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile; y Cristian Rego, que es profesor de nuestra facultad, que todos conocen. Vamos a un tema muy interesante y muy importante de cara al proceso constituyente, que es la independencia judicial. ¿Cómo debemos abordar este tema? ¿Qué problemas existen hoy día? ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones? En fin, tenemos una batería de preguntas para hacerle a nuestros invitados, quienes van a tener un tiempo acotado para responder cada una de ellas, y vamos a dejar después un tiempo hacia el final para hacer un pequeño diálogo y comentarios o precisiones de lo que han dicho los demás. Entonces, vamos a partir con este panel. Voy a partir con una primera pregunta. Le voy a pedir a la Francisca, después a Andrés y después a Cristian, en ese orden, que podamos responder. Y es ¿qué más identifican ustedes que son los principales problemas de independencia judicial que se presentan hoy en nuestro país? Si nos pudieran dar 2 o 3 ideas como concretas, sería estupendo. Bien. Muchas gracias por la invitación. Para ser bien concisa en estos 3 minutos, yo diría que el problema de la independencia judicial de hoy es el mismo problema que se ha venido arrastrando durante muchísimo tiempo en la Judicatura Nacional, porque es un problema que está directamente relacionado con la organización de la Judicatura. Y como la organización de la Judicatura en sus líneas gruesas se ha mantenido estable, ¿no?, básicamente desde su creación, tenemos todavía, ¿no es cierto?, esa misma organización que presenta como principal problema justamente no ser funcional al rol que el juez debe asumir en un Estado democrático de derecho, y que requiere de esta posición de juez ser independiente. El problema es grave y afecta, desde luego, no al juez en su labor área como ser independiente o perteneciente a una corporación. El problema es grave porque afecta directamente a los ciudadanos, porque la independencia judicial no es como se pudiera creer a primera vista, bueno, que hay un señor que se llama juez y que puede hacer lo que a él le parece bien en el frente al caso concreto. La independencia judicial, bien entendida, no es un privilegio corporativo, es un atributo básicamente que mira hacia la ciudadanía en términos de asegurarle justamente al ciudadano que va a tener en esa posición de juez a un profesional que no va a ser objeto de presiones, interferencias en su mandato más básico, ¿no?, que es aplicar la ley. De manera que yo diría el principal problema, para redondear la idea, es la propia organización de la judicatura, que no es capaz de dar las condiciones básicas organizacionales para asegurar que no haya estas interferencias, que cuando el ciudadano se siente frente al juez, el juez no sufra, ¿no es cierto?, en este momento de decisión algún tipo de presión, interferencia o expectativa que incluso tiene que ver con intereses personales o preferencias personales, etcétera, ventajas personales, por ejemplo, asociadas a su carrera, sino que realmente el juez esté en una posición que de verdad pueda hacer aquello que está llamado a hacer: mediar entre el mandato general puesto en la ley y los hechos del caso concreto, y aplicar de acuerdo a su recto saber y entender, ¿no es cierto?, su lealtad con lo jurídico, la solución al caso. Perfecto, gracias Francisca. Andrés, Bueno, muchas ¿qué dirías gracias, tú? Macarena, por tu invitación a la Universidad Diego Portales. Y, a ver, yo suscribo plenamente lo que ha dicho Francisca sobre el problema de la estructura interna que tenemos. Después podemos quizás tener más tiempo para ahondar más, pero por ahora me
me hago parte de todo lo que ha reclamado acá o señalado Francisca. Agrego que también tenemos problemas graves de independencia externa en nuestra judicatura. Y eso está dado básicamente, yo diría, por los siguientes temas. Primero, por el tema de que la Constitución abre el espacio a que ejercen jurisdicción no solo tribunales de justicia, sino que se llama órganos que ejercen jurisdicción, que eso ha traído problemas históricos, ya vemos como la justicia tributaria anterior con el director regional. Hoy día todavía tenemos al ministro de Transporte que resuelve algunas cuestiones de concesiones radioeléctricas, superintendente. Hay una serie de figuras que están ancladas a esta idea de que no hay exclusividad de los tribunales para el ejercicio jurisdiccional, sino que también la administración, sobre todo, puede ejercer jurisdicción. Ese es un problema que yo creo que un futuro texto constitucional tiene que mejorar, creo yo, para que realmente sea un trabajo exclusivo de los tribunales el ejercicio jurisdiccional. Agrego los temas de designación de los jueces. Hemos visto que la participación, sobre todo de los ministros de Corte Suprema, donde está el problema más grave, con la intervención del Senado, que yo creo que se ha politizado en exceso el nombramiento de ministros de la Corte Suprema. Y lo peor es que los que quieren ser ministros de Corte Suprema reciben una señal por parte del Senado de que a futuro ellos deberían ejercer jurisdicción o dictar sentencias en algún sentido que a esas mayorías en el Senado le acomode. Es un tema que yo creo que en la próxima Constitución tenemos que mejorar. Y a eso agrego otro tema de contingencia, otra señal que manda el Senado, que es el tema del juicio político. Entonces yo creo que tenemos que ver un sistema de responsabilidad de los jueces. Tenemos dos alternativas: o quitamos el juicio político a los jueces, o precisamos un poco más las causales por las cuales puede proceder el juicio político, pero creo que la situación que tenemos hoy día no es la más adecuada para un ejercicio imparcial de la judicatura, porque recibimos demasiadas señales del mundo político de cómo debe ser la jurisdicción, o cómo debe ser la función jurisdiccional. Eso por ahora creo que resumo lo más grave que veo. Súper, muchas gracias. Cristian, ¿quieres agregar más ideas o...? Sí, complementar en realidad, porque estoy de acuerdo con todo lo que han planteado, pero creo que vale la pena recordar que esta es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Que cuando se produjo la transición a la democracia, estaba muy claro que este era un tema, puesto que la falta de independencia del Poder Judicial durante la dictadura había sido un gran problema, y existió en el gobierno del presidente Elwin, en el primer gobierno democrático, la voluntad y hubo todo un trabajo para hacer una reforma que quizás hoy día no sería tan pertinente, pero que en esa época se estimó importante, que fracasó producto de la falta de consenso, porque bueno, el sector político que, digamos, vinculado a la dictadura estimó que eso era un ataque a la Corte Suprema, que había sido leal a la dictadura y por lo tanto no se llevó a cabo. Entonces, nosotros estamos enfrentando la realidad con un sistema anticuado que no está pensado para realzar la independencia de los jueces, sino que la verdad es que viene de una época muy anterior en que este no era un valor de la misma importancia. Y yo creo que este problema estructural hoy día se ve enfrentado a algunas amenazas muy directas. Y yo creo que un poco han sido mencionadas, pero yo las quiero plantear desde un punto de vista más bien, digámoslo así, concreto. Una es la política. Esto está ocurriendo en todo el mundo. La política está cada vez más interesada en la judicatura por distintas razones, en algunos países por la persecución de la corrupción, en toda América Latina, por ejemplo, pero también en Estados Unidos y en otros países desarrollados existen razones distintas, digamos, porque se ha descubierto que la judicatura tiene mucho poder para resolver cuestiones que le interesan a la política. Y en nuestro país esto ha sido muy complicado. Todas las debilidades del sistema han sido puestas en tensión y han generado enorme deslegitimación producto de ciertos embates de la política respecto del funcionamiento de la justicia. Especialmente yo diría que el hito central ahí fue el caso del financiamiento de la política, que hubo lo que llamado caso Penta y sus derivados. Y yo diría que el segundo que se ha mencionado, pero me parece interesante mencionar, es que hoy día hay un ataque, no sé si un ataque, pero hay un riesgo muy fuerte para la independencia judicial que proviene, yo diría, de distintos intereses corporativos de la comunidad legal. Algunos profesionales, otros ¿cómo se llama?, de grupos, por ejemplo, como los notarios, o como quienes trabajan como árbitros,
donde estos grupos, producto de otro grave defecto de nuestro sistema, que es que nuestros jueces están llamados a designar muchos funcionarios y cargos de distinto tipo, cosa que no debiera existir y que de hecho en el derecho comparado no existe, que los jueces estén designando otros jueces, notarios, fiscales, ¿cómo se llama?, árbitros. Esto ha generado en torno al Poder Judicial una enorme cantidad de intereses, de lobby, de tráfico, de intercambio de favores, que vinculado a las debilidades del propio sistema de designación de jueces, la verdad es que yo creo que la evidencia que hemos tenido en los últimos años ha sido bastante fuerte, en el sentido de que esto se ha transformado en una cuestión, digámoslo así, muy, muy complicada y muy deslegitimante para el sistema y que despierta todo tipo de sospechas. Yo no sé si realmente esto se traduzca en que los jueces comprometen sus fallos, me parece que en general no, pero sin duda que ese riesgo está allí y yo creo que no va a ir sino progresando a menos que hagamos un cambio. Sí, claro. Bueno, hay harto tema, ¿no? Para pensar para futuro. ¿Creen ustedes, a propósito de estos problemas que han planteado acá, que las fórmulas que se dibujaron en los años 90, cuando retornó la democracia, como el Consejo Nacional de la Magistratura y otros, son alternativas viables que podríamos pensar para el futuro? ¿O creen que esas ideas ya quedaron en el pasado o tienen que ser reformuladas? Invirtamos el orden, ¿les parece que parta ahora Andrés? Y después sigue Cristian y después la Francisca. Claro. Perfecto. Dale, Andrés. Sí, a ver, evidentemente la situación de hoy día no es la misma que tuvimos en los años 90, o sea, veníamos saliendo meses de una dictadura, estamos a años de ese cambio, pero yo creo que los problemas todos los que estamos acá, que hemos evidenciado, más o menos se sostienen. O sea, obviamente hoy día no tenemos una Corte Suprema vinculada tan derechamente como hubo en los años 90 a la dictadura. Afortunadamente eso creo que lo hemos superado. Pero creo que el problema central sigue estando en la idea de que tenemos lo que denunciaba Francisca. Tenemos un poder judicial completamente jerarquizado con una cabeza que es la Corte Suprema, y eso yo creo que no da para más. Esa idea, ¿cuál sería el problema que hay en el Poder Judicial? Hay una idea, una falta de, voy a llamarle, de democratización al interior del Poder Judicial. Esta idea de que hay un jerarca, que es la Corte Suprema, con don de mando y con facultades de mandar, de sancionar, que hace las ternas, hace la esquina, es decir, son demasiadas funciones a cargo de este órgano. Y por lo tanto, la propuesta del presidente Elwin en su minuto del año 90, de una especie de Consejo Nacional de la Judicatura, yo creo que todavía está vigente. Podemos discutir la modalidad, quizás lo que se planteó en ese minuto no era lo mejor desde el punto de vista de su organización, entre otras cosas porque entiendo que ponía al presidente de la Corte Suprema como presidente de este consejo. Yo creo que lo que se necesita es un órgano del tipo del Consejo de la Judicatura, similar al que existe en Italia, que ha sido un buen modelo, pero entre otras cosas quitándole a la Corte Suprema la presencia en la presidencia del órgano o que tenga un número importante de miembros en este consejo. De eso se trata, de quitarle peso histórico a la Corte Suprema en la estructura de este órgano de gobierno. Entonces, yo creo que el Consejo Nacional de la Judicatura, pese a que hay malos modelos como el español, el colombiano, que han sido órganos muy politizados, creo que si se lo diseña adecuadamente, el modelo italiano creo que es un buen modelo, el modelo francés quizás, puede resultar una buena medida. El nombre asusta a muchos sectores por las malas experiencias que hay. Creo que España es el principal responsable de que hay gente que no le gusta el modelo, pero también tenemos otros modelos de Italia y otros países en que ha resultado correcto. Entonces yo creo que en la idea de quitarle el gobierno, entre comillas, gobierno judicial a la Corte Suprema y entregárselo a un órgano autónomo con rango constitucional, yo creo que es una buena propuesta que debemos, ojalá la Comisión Constituyente la tome en cuenta y trabaje sobre ello. Eso. Ok, perfecto. Cristian, ¿qué te parece a ti? ¿Es posible revivir ese modelo? A ver, yo creo que hasta cierto punto sí, en el sentido de establecer un sistema de designación de jueces que sea separado del sistema jurisdiccional,
y que tenga una integración más plural, probablemente también distinta a la que se pensó en esa época. Pero yo creo que hay que poner algunos énfasis de cosas que hemos aprendido en estos años y que en esa época me parece que no sabíamos. Yo creo que, yo menciono dos, pero creo que puede haber muchos más. Uno es la necesidad de un sistema verdaderamente, y no sé cómo lo podemos construir, porque creo que en Chile nos ha costado muchísimo y en el resto de América Latina mucho más, verdaderamente ciego de evaluación del mérito. O sea, realmente de suprimir completamente todo tipo de influencias laterales, de amistades, de conocimientos personales. A lo mejor va a haber que establecer un sistema, por ejemplo, muy rígido de inhibiciones para aquellos que, o un sistema de pruebas que a lo mejor tienen que ser muy objetivas, a pesar de que eso hace que se pierda mucha posibilidad de evaluar correctamente. Pero realmente yo creo que ese desafío es enorme. Y yo no creo que es tan fácil porque muchos concursos, ¿cierto? Se han, por ejemplo, los concursos de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público, en el que se pusieron normas que decían que tenían que ser concursos. La verdad es que son bien endogámicos y no reúnen los requisitos que uno quisiera para un concurso ideal. Y yo diría que lo segundo, bueno, aunque ya lo dije, pero que me parece que es una cosa que hemos aprendido, es sacar al sistema judicial de todo este tráfico de designación de funcionarios. ¿Cierto? Que yo creo que ese tema no estaba presente en los 90. Al revés, durante estos años se le ha llenado de más funcionarios. Cuando hubo que crear el Ministerio Público, bueno, que los fiscales lo designan los jueces. Yo creo que ese es un problema central. Entonces yo creo que algunas de esas ideas se pueden tomar, pero hay que hacerse cargo de la experiencia de estos 30 años para buscar soluciones concretas a los problemas que tenemos, que yo creo que también, digamos, el tercero yo diría es que hay que establecer reglas mucho más estrictas sobre hay que regular en concreto la cuestión de la imparcialidad y de la independencia del juez. En el caso concreto, en Chile eso prácticamente no está regulado. Las normas sobre inhabilitaciones son muy anticuadas y son muy insuficientes. Entonces, hay muchas hipótesis, o distintas a las que están allí, que son como las más groseras, en las cuales los jueces en los países modernos se deben inhibir. Y también la información que los jueces deben publicar, cosa de que las partes puedan, digamos, hacer presente las causales y de manera, a partir de información conocida públicamente. Hoy día en Chile, por ejemplo, conocer los verdaderos intereses que un juez tiene es muy difícil. No ha funcionado el sistema de publicación de intereses, es muy limitado. Y por lo tanto yo creo que hay un trabajo como de detalle que hacer mucho más específico. Preciso. Perfecto, gracias. Francisca, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, mira, yo lo plantearía de la siguiente manera. Yo creo que hay que fortalecer la jurisdicción, que hay que fortalecer la Corte Suprema, que hay que fortalecer, en definitiva, el rol del juez. Y para eso, aunque suene paradójico, hay que sacar algunas funciones que justamente entorpecen que cumpla a cabalidad el rol que está llamado a cumplir la jurisdicción en un Estado democrático de derecho. Yo lo planteo así porque cuando uno dice hay que quitarle poder a la Corte Suprema, me parece que es un enfoque que le da demasiada importancia a este poder administrativo, que lo tiene, ¿cierto? Porque tiene mucha incidencia, sobre todo desde el punto de vista de las deficiencias del sistema. Pero creo que una buena manera de mirar esto es desde el fortalecimiento de la jurisdicción y de la buena jurisdicción, ¿no es cierto? En ese sentido estamos hablando de jurisprudencia sólida, consistente, ¿no es cierto? Predecible, predictible, en fin, que haya predictibilidad en el sistema y no este déficit, esta incertidumbre, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una cierta falencia en la seguridad jurídica. En definitiva, lo que nosotros necesitamos es enfocar la mirada en fortalecer la jurisdicción, fortalecer nuestra Corte Suprema para que realmente cumpla el rol que está llamado a cumplir. Desde luego, si tenemos una Corte Suprema con 21 miembros que se dedican en una agenda atochadísima a resolver casos que tienen que ver con todas estas otras funciones por los que gastan un tiempo enorme, ¿no es cierto? Los ministros de la Corte Suprema y los ministros de Corte de Apelaciones son un recurso escaso, caro, ultra capacitado en el derecho.
y resulta que los tenemos resolviendo cuestiones administrativas, primero, para lo cual no han sido preparados, y por tanto, la verdad que lo que se resuelve en esas materias es sumamente deficiente. Sumamente deficiente. Primero porque no hay procedimiento. Entonces acá lo que aparece cuando tú no tienes procedimiento son las preferencias personales, ¿no? Los espacios de regulación, cuando están ausentes, cuando hay vacío, se llenan con otras cosas. No es que el vacío sea el que sea la regla, ¿no? Se llenan con preferencias, con interferencias, con influencias, con lobby, etc. Por tanto, mi mirada es la de fortalecimiento de la propia Corte Suprema, sacándole estas atribuciones, ¿no es cierto?, que lo distraen de su función esencial. Y eso es un problema de diseño. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y quién se hace cargo entonces de este negocio? Claro. Tenemos que pensar alternativas, ¿no? Hasta hoy, lo que ha dicho por lo menos el gremio, yo soy directora de la Asociación Nacional de Magistrados y en esto tengo que ser muy respetuosa de lo que nuestros órganos de deliberación democrática han avanzado, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos como definido en este tema específico es, por supuesto, bregar por la separación de funciones y, en segundo lugar, entregar estas funciones, ¿no?, a algún tipo que hemos de alguna manera caracterizado como un órgano constitucionalmente autónomo, integrado en su mayoría por jueces y con alguna entrada externa, ¿no? Es todo lo que tenemos definido. ¿Ah? Es todo lo que tenemos definido, por tanto tenemos un amplio margen para abrir debate sobre esto respecto de los distintos modelos del derecho contemporáneo. Están los consejos de la magistratura que nos habla Andrés en el modelo continental, también están los modelos anglosajones. No hemos tenido una definición, ni siquiera le tenemos nombre, ¿no? Pero las características indicarían más o menos eso, ¿no? Órgano constitucionalmente autónomo, presencia mayoritaria de jueces con una entrada también de composición externa. Ok, o sea, todos coinciden en la idea de separar, ¿no es cierto?, aguas entre lo que es el gobierno judicial y la función jurisdiccional de la Corte Suprema. Otra cosa es cómo se articularía eso y qué nombre tendría, sus funciones y sus miembros. Y aprovechándonos de este tema, les quiero plantear algo que ahora ya estamos a puertas de una elección de constituyentes, si la pandemia lo permite, ¿no? El 11 de abril, día y 11 de abril. ¿Ustedes creen que estos temas, como los que estamos discutiendo acá, de independencia, de gobierno judicial, de nombramiento, debiera estar consagrado o regulado de alguna manera en la nueva Constitución? Y si es así, ¿qué fórmulas legales imaginan o normativas imaginan que podría tener, qué características, en fin, cómo si tuvieran una especie de quiebra de varita mágica para soñar un rato cómo podría ser ese contenido? Les pido que nos cuenten sus opiniones. Hagamos una nueva ronda, partimos por Cristian, la Francisca y después Andrés, cada uno con sus minutos. Dale, Cristian. Mira, yo observo una paradoja, no sé qué opinan los demás. Yo tengo la impresión de que en el estallido social que dio lugar a todo este proceso constituyente, a pesar de que no se mencionó tan habitualmente, el tema judicial fue importante. Creo que fue importante, por ejemplo, la sensación de impunidad respecto de los casos de financiamiento de la política. Creo que fue importante porque, de hecho, en la propia Corte Suprema registra una enorme cantidad de ataques del público, digámoslo así, a edificios judiciales, cerca de 100. Muchos más al Ministerio Público y a la policía, o sea, entidades que aparecen vinculadas con el sector justicia. Y sin embargo, o sea, a pesar de que a lo mejor esta percepción no la comparte nadie más, pero yo creo que uno de los elementos del descontento, que por supuesto son complejísimos, digamos, tiene que ver con esto, con la percepción de que hay problemas en la justicia, de que no todos son iguales, que por lo demás es un discurso que se escuchaba todos los días en las redes sociales y en todas partes. Y sin embargo, yo creo que la agenda de la Asamblea Constituyente, por lo menos como lo que uno puede leer y escuchar, no aparece con tanta fuerza el tema.
Aparece, ¿cierto? No sé, los derechos sociales, una serie de cosas, pero no tanto este tema. Por lo tanto, yo no soy tan optimista. Ahora, a mí me parece que sería indispensable que el tema se instalara, y eso supondría, digamos, primero instalar la noción. En nuestra Constitución no existe claramente, o sea, se puede deducir de los tratados internacionales, pero no está instalada con la fuerza necesaria la necesidad de la independencia de los jueces, como un valor fundamental de la Constitución. Creo que hay que hacerlo primero que nada. Y en segundo lugar, yo creo que hay que, ojalá fuera posible, instalar cláusulas expansivas, o sea, cláusulas que den lugar con posterioridad a un conjunto de reformas legales que las vayan realizando, porque no se van a poder hacer de una sola vez. En Chile, la verdad es que yo creo que la independencia judicial es un valor que la verdad nosotros no creemos mucho en él, o no lo practicamos, no nos importa mucho que haya, digamos, no nos importa mucho, no tenemos problema en que haya abogados integrantes que duren 1000 años, que se designen de acuerdo a métodos que no tienen nada que ver con los métodos de designación propios de un juez. No nos importa, incluso, aunque esto a lo mejor puede verse como una crítica, no es mi intención hacerlo en ese sentido. Por ejemplo, se ha hablado hace poco de jueces provisionales. Transitorio, Los jueces sí. provisionales han sido un desastre en América Latina, ha sido una de las fuentes a través de la cual los gobiernos han manipulado a los jueces, por ejemplo en Perú, por ejemplo en Argentina. Y sin embargo aquí hablamos de los jueces provisionales y el tema no surge, el tema de que esto podría ser una manera. Imaginemos los jueces provisionales cuya única aspiración es quedarse en el cargo, la posibilidad que tendrían de resistirse a las presiones políticas, o sea, a hacerlo, a no dejar en prisión preventiva a aquellos que la política quiere que se queden en prisión preventiva, a no absolver a aquellos políticos que se van involucrados en... Entonces, yo creo que necesitamos que la Constitución ojalá establezca de algún modo estos principios para empezar a tomárnoslo en serio, pero yo no soy tan optimista. No eres tan optimista. Veamos qué viene la Francisca. Bueno, yo soy Francisca súper optimista. consagrada? Yo soy súper optimista, porque llevo años trabajando en esto y no puedo no ser optimista, porque si no quiere decir que he perdido pero años de mi vida estudiando, escribiendo, en fin, y creo que este es un momento histórico en el que no podemos desaprovechar y tenemos una cierta estrategia al interior de la Asociación de Magistrados, ¿cierto?, para copar todos los espacios posibles. Ejercicios como este son súper importantes, ¿no es cierto?, porque tienen mucha visibilidad, están poniendo los temas, y bueno, hay otras estrategias que estamos implementando y llevando adelante. Ahora, ¿qué debe consagrarse en una constitución? Desde luego, también creo que no debe ser demasiado expansiva, pero creo que debe tocar algunos puntos muy, muy esenciales y el resto dejarlo a la deliberación democrática, digamos, del Congreso, ¿no? En primer lugar, creo que es ineludible que haya ciertos principios que derechamente se incluyen en la Constitución, ¿no? Primero, el principio de independencia judicial, que no existe en la Constitución actualmente, a lo mejor por eso no es tanto parte de nuestra cultura cívica, ¿no? Está en el artículo 12, creo, del Código Orgánico, pero no lo tenemos en la Constitución. Debe consagrarse de todas maneras y definirse también, ¿no? Porque no es así como la mera fórmula. En segundo lugar, bueno, ¿qué principio? El principio de independencia, desde luego, entendía como sujeción del juez a la Constitución y la ley. El principio de inamovilidad, a propósito de lo que señala Cristian, es sumamente relevante, ¿eh? Para que no esté como... Eso no puede depender de un Congreso determinado, de una composición de un Congreso determinado. Eso tiene que estar en la Constitución. El principio de diferencia funcional o horizontalidad, este es un principio que está en la Constitución italiana desde siempre, ¿no? Que habla justamente ataca esta cultura y diseño jerárquico en mala interpretación, porque la jerarquía no es en sí misma mala. Digamos, la jerarquía es un concepto, ¿no es cierto?, que elimina muchos problemas en los aspectos administrativos, establece cadenas de subordinación para que el mandato de arriba baje, pero esto, que es súper funcional en lo administrativo, es completamente disfuncional en lo jurisdiccional, y por tanto lo jurisdiccional jamás debe ser pensado en clave de jerarquía. Entonces debería también ahí haber un principio de diferenciación funcional parecido a la Constitución italiana, que dice que todos los jueces, digamos, solo se diferencian por las funciones, ¿no?
Paridad, creo que paridad es un principio que, estructural que también debe estar en la Constitución a nivel general, y si no alcanza por nivel general, por lo menos desde el punto de vista de los servicios públicos y desde luego en el servicio judicial. Luego, en la Constitución debe haber un esbozo también de este diseño institucional que se hace cargo de este negocio, digamos, de la parte de gobierno judicial, y allá tendrá que haber algo acerca de su composición, algo acerca del sistema de nombramiento, algo acerca también de los sistemas de remoción de los jueces, desde luego no lo que tenemos hoy día, remoción sin forma de juicio es una barbaridad, pues probablemente tendremos que sacarle rendimiento al juicio de a movilidad que existe, 138 creo que en el Código Orgánico, pero como que no existiera, porque existe la remoción sin forma de juicio, ¿no? Que es un atentado completo a todo lo que venimos conversando. Entonces yo creo que acá de lo que se trata es pensar en los mejores diseños, no tenemos para qué copiar a la pata de la letra un diseño X. Yo creo que podemos buscar las virtuosidades, ¿no es cierto?, de distintos modelos, y ahí necesitamos a la academia mucho. Yo creo que la academia jurídica está muy al debe, salvo, bueno, muy pocas excepciones, entre ellas Andrés, ¿no es cierto?, que ha escrito sobre esto, pero hay muy poca producción. Entonces yo pregunto, ¿en qué se van a basar, ¿no es cierto?, los que decían estas cuestiones? Estamos trabajando en distintos proyectos, sacando producciones rápidamente, la asociación tiene, pero la academia también tiene que hacer un compromiso más contundente. Yo creo que ahí hay un déficit, ¿no?, de la profesión legal también, ¿no?, que atornilla al revés, porque se aprovecha de las deficiencias del sistema para intereses, para avanzar intereses corporativos. Aquí debería ser al revés, debería haber un colegio de abogados mucho más potente, un colegio de abogados que también fiscalice el destino de la judicatura desde su propia posición, ¿no? La ética judicial es un elemento trascendente. Entonces, para terminar, yo sí soy optimista, creo que tenemos que trabajar mucho para poner el tema, y ejercicios como este, por eso lo agradezco tanto y con tanto entusiasmo acepté la invitación, creo que pueden ayudar muchísimo. Muchas gracias, Francisca. Gracias también a ti por aceptar la invitación a dialogar estos temas que sabemos, perdonen el perro de mi casa, que temas que pueden ser a veces más difíciles. Andrés, te toca. ¿Qué opinas tú sobre...? Bueno, yo creo que una nueva constitución necesariamente tiene que abordar una nueva organización judicial, partiendo del hecho que más o menos la organización judicial que tenemos hoy día no ha cambiado mucho desde las primeras constituciones de 1823, la del 28, si uno las lee, son más o menos lo mismo que tenemos hoy día. Entonces ya ahí hay un antecedente para entender que no podemos estar regulando un poder del Estado en el siglo XXI con regulaciones de 150 o 200 años atrás, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tiene que haber una regulación en la Constitución, y partiendo como lo que decía Francisca, en el sentido de que ya que no se hable de independencia judicial, ya denota que no es una preocupación de los constituyentes del siglo XIX y que tampoco lo han tenido en el siglo XX históricamente, ¿no? Entonces hay que incorporar el valor de la independencia y la imparcialidad. Las palabras generan realidad, sabemos, entonces tiene que estar declarado la independencia y la imparcialidad como un valor constitucional indispensable. Y respecto a las reformas que hay que hacer, ya mencioné anteriormente los temas de independencia externa, pero preocupándonos del tema de la independencia interna, este órgano, que da lo mismo como lo llamemos, pero yo creo que tiene que haber un órgano que le quite los poderes que tiene hoy día la Corte Suprema de Gobierno Judicial. Cuestiones importantes de este órgano, Francisca también lo señalaba, tiene que ser un órgano en que hay que despolitizarlo en algún sentido, por lo tanto, mayoritariamente tiene que estar integrado por jueces de todas las categorías, elegidos por ellos mismos, primera cuestión. Por lo tanto, no puede haber una sobrerepresentación de la Corte Suprema en estos jueces, por un lado, y desde luego los italianos hablan del sector no togado, los representantes más bien políticos tienen que ser minoría.
Y aquí me cuelgo algo de lo que decía Cristian, tiene que haber tenemos que regular en la Constitución, creo yo que debería estar en la Constitución, un sistema estricto de inhabilidades, porque lo que se debe evitar con este órgano es una especie de tribunal constitucional, en el sentido, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos que evitar a alguien que fue diputado estar integrando este órgano, o alguien que perdió una integración, una elección, por favor. Eso tenemos que evitar, ¿no? Tenemos que evitar que el jefe de los asesores del segundo piso esté formando parte. Eso es lo que hay que evitar, que esa grosería que sucede en Chile, porque es una grosería, que esas personas que ejercen cargos políticos tan activos lleguen a este órgano. Entonces, un sistema de inhabilidad es duro. Alguien que fue diputado, bueno, durante 8 años más podrá conformar este órgano. Alguien que fue candidato tampoco puede ingresar inmediatamente acá. Ese tipo de cosas tenemos que preocuparnos. Entonces, tenemos que hacer una reforma al tema judicial, en que cada juez, Francisca creo que lo puso súper bien, cada juez se sienta ligado solo a la ley para fallar un caso, no a presiones de políticos, no a presiones del ministro de la Corte Suprema, sino que cada juez se sienta que está ligado libremente a aplicar la ley en ese caso concreto. Entonces, yo creo que eso debe hacerse. Después podemos discutir sobre lo optimista o pesimista, eso lo dejo para más adelante, si hay tiempo. Pero yo, al menos personalmente, creo que no puede una constitución que va a ser la primera que vamos a tener creada verdaderamente con valores democráticos, con participación del pueblo, no puede dejarse de abordar correctamente a un poder tan importante como es el judicial. Es un deber, creo yo, que se haga. Eso. Muchas gracias, Andrés. Vamos con una cuarta y última pregunta. Después vamos a tener un espacio para conversar más fluidamente. Si somos optimistas, yo también soy optimista en esto, creo que hay una posibilidad muy grande que se nos abre para discutir estos temas y plantearlos tal como lo estamos haciendo acá. ¿De qué factores creen ustedes que va a depender que este tema sea abordado de forma apropiada en la Convención Constituyente? ¿Qué aspectos y qué elementos deberíamos cuidar o proteger o preocuparnos para que eso realmente opere en el sentido que desearíamos que fuese una constitución que cumpla con estos elementos que ustedes aquí han planteado? Le doy la palabra a Francisca, volvemos a la rueda original, Francisca, Andrés y Cristian. Bueno, yo en esto ya lo adelanté un poco, ¿no? Sí, lo dijiste, es verdad. Ya lo adelanté un poco, pero para sintetizar, creo que la academia, digamos, los académicos, no la academia judicial, los académicos están un poco al debe en esto, ¿no? Porque no han dedicado mucha atención a este punto, salvo excepciones, y por tanto hay muy poca producción. Entonces, creo que una de las tareas que tenemos que asumir es tratar de sacar esa producción rápidamente para poner a disposición de quienes van a tomar estas decisiones, ¿no es cierto?, las ideas más importantes que están dando vuelta, ¿no? Porque aquí yo dudo que los constituyentes vayan a tener tiempo para ver este foro, ¿no es cierto? Y además aquí hay mucha rapidez, en fin, se requiere al académico, al que investiga, al que pensó, al que se dedicó, que quemó las pestañas, ¿no es cierto? La Andrea ahí con su libro sobre la independencia. Necesitamos producción, necesitamos papers, ¿no? Para que es tremendos libros, pero necesitamos producción, ¿no es cierto?, para poner a disposición de la gente que toma estas decisiones. Yo creo que esa deficiencia que tenemos hoy día en producción, porque tenemos, ¿no es cierto?, hay alguna poquita, pero uno la junta y no llena para nada. 2, 3 libros, digamos, y además está desactualizada porque han pasado muchas cosas, ¿no? Hay otras miradas, otros aprendizajes. Entonces yo creo que hay que actualizar la producción para poner a disposición de quienes van a pensar estos temas. Yo creo que eso es súper relevante, eso puede hacer una mirada más apropiada. Como no es un tema muy visible, ¿no es cierto?, puede convertirse en algo que de repente pueda tomarse muy frivolamente, ¿no? De repente uno ve, no sé, eso, dejemos a todos los jueces provisorios, ¿no es cierto?, y elijamos nuevos jueces, cosas de ese tipo, ¿no?
como partir de 000. Entonces, bueno, a ver, pero discutamos qué significa eso para una república democrática. Entonces, hay que tener mucha, yo creo que hay que tener mucha prudencia en enfrentar estos temas, tratar de evitar el populismo, ¿no? Que no descubran que nadie descubra que esto puede ser una bandera, ¿no es cierto?, de ganar réditos políticos, como a veces sucede, ¿no es cierto?, que hay temas que son mandados a hacer para eso, ¿no es cierto?, la puerta giratoria, cosas que se han inventado y que han quedado muy, muy pegadas, ¿no es cierto?, en la retina del ciudadano. Yo creo que la seriedad en el debate es vital. Para eso necesitamos que, de verdad, los profesores, los académicos, se quemen las pestañas sacando productos escritos para que, de verdad, la gente que toma estas decisiones sepa de lo que estamos hablando. Y, desde luego, lo que estamos interesados, la profesión legal creo que tiene una deuda tremenda. El Colegio de Abogados la tiene también. Creo que el Colegio de Abogados está al debe con hablar fuerte y claro, digamos, respecto a lo que es el rol del juez en una sociedad democrática. No hay algunos debates, y hay algunos consejeros y consejeras, sobre todo, pero muy, muy al debe. Los jueces hemos hecho la tarea, venimos muchos años trabajando esto, tenemos documentos, estamos tratando de llegar, ¿no es cierto?, con nuestro discurso a todo candidato. ¿Sí? Esto es transversal, esto es un tema país, ¿no? No se trata de izquierdas, de derechas ni de centro, se trata de pensar un nuevo sistema para los ciudadanos. Entonces, creo que esa es tomárselo con seriedad, ¿no? Y avanzar productos. Por eso es tan relevante este tipo de conversación. Muy bien, nos deja con harta responsabilidad a quienes trabajamos en el mundo universitario. Andrés, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo te llega esta solicitud? Primero quizás reconocer mi incompetencia como para pronosticar qué se necesita para esto. Quizás eso sea tarea de un sociólogo, quizás un cientista político, así que yo como simple profesor de Derecho puedo opinar algo, pero no sé si tengo mucha claridad de lo que se tiene que hacer. Pero algunas ideas tengo. En primer lugar, yo creo que, siguiendo un poco lo que decía la Francisca, se requiere que hayan varias voces hablando de esto. Efectivamente, yo creo que las voces más claras en esto ha sido los últimos años la Asociación Nacional de Magistrados. Pero a esa voz de la Asociación Nacional de Magistrados hay que agregarle otros, y más que académicos. Yo creo que los académicos todavía sí tenemos el pecado de cierta desconexión permanente con lo que pasa en la sociedad. Entonces yo le pido que desde luego, la academia debe restarse, pero creo que va a influir menos que si actúa, por ejemplo, el Colegio de Abogados, como ha mencionado Francisca, si los jueces siguiendo eso, y sobre todo, aquí sería obviamente, que la misma Corte Suprema se la jugara por una idea de estas reformas que estamos hablando. Es decir, tiene que ser desde varios frentes, ¿no? Eso es esencial. ¿De qué dependerá? Y aquí voy a ser muy poco políticamente correcto. Va a depender también, o puede depender, del tipo de constituyentes que tengamos. Desde luego creo que ayudaría si hubiese un número importante de constituyentes abogados. Esto suena lo menos democrático y bastante elitista, desde luego, pero bueno, asumo. Pero creo que si hay abogados, importante número de abogados, pueden entender la gravedad del tema que tenemos hoy día, del mal diseño que tenemos. Entonces, creo que ojalá que haya un número importante de abogados que entiendan la importancia del tema. Es algo que creo que es necesario. Lo que ahora, mirado más pesimistamente, creo que por el contexto que nace este proceso constituyente de rebelión popular, digámoslo así, es que se derive no a esto que estamos discutiendo acá y pueda centrarse en discusiones, por ejemplo, del jurado, como que eso sea lo esencial. Digamos, tener mejor justicia simplemente por un jurado, que una justicia que se puede vender como más democrática, más ciudadana, pero a mí la verdad es que no me da mucha tranquilidad. Un jurado creo que se puede prestar precisamente para el populismo, para irracionalizar la impartición de justicia. Entonces, me da susto que los constituyentes se dejen encandilar por cantos de sirena y que la única reforma que se haga va a ser, en definitiva, cambiar básicamente en materia penal, sobre todo, el sistema de justicia por jurado. Eso a mí me da un poquito de miedo, porque creo que no es lo que necesitamos para una mejor
justicia en Chile. Eso. De acuerdo. Gracias. Cristian, ¿cómo lo ves tú? A ver, para también discrepar un poco o seguir discrepando del optimismo que algunos manifiestan, yo lo veo de la siguiente manera, aunque voy a, por supuesto, simplificar mucho y las cosas nunca son tan claras, pero yo diría que, a diferencia de otras épocas, como por ejemplo en los años 90, hoy día la independencia judicial no es parte de la agenda política. La política hoy día no quiere una justicia demasiado independiente, o diríamos del todo independiente. Y no solo en Chile, esto es algo que se manifiesta en todas partes del mundo. Probablemente tiene que ver con el sesgo populista de muchos gobiernos, el no demasiado aprecio por las instituciones, de muchos proyectos políticos, tanto de izquierda como de derecha. Sin embargo, creo yo que la independencia judicial sí sigue siendo un valor muy importante de la sociedad civil, porque la sociedad civil está un poco disputada con la política. Y una de las cosas que protege a la sociedad de la política o de los abusos de la política es una justicia independiente. El asunto es si la sociedad civil, lo que alguna época se pensó que esta asamblea constituyente iba a ser un poco una expresión de la sociedad civil frente a la política. Y por esto es que, por ejemplo, se votó entre una asamblea de parlamentarios, o que fueran los propios parlamentarios, o que fuera la mitad de parlamentarios, o una asamblea electa. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo se constituya de quienes sean electos. Las encuestas mostraban que no querían políticos, precisamente en esta dinámica, que querían expertos, que querían constitucionalistas, personas que de algún modo se vincularan independientes, más a lo que uno podría llamar la sociedad civil. Cosas como la que dice la Francisca, o sea, el colegio de abogados, los gremios, la academia. Yo creo que, digamos, probablemente la clase política va a sacar un número importante de votos porque, bueno, son los profesionales de participar en las elecciones, eso no tiene como evitar. Pero yo creo que si hay un número importante ¿cómo se llama?, de delegados independientes con sensibilidad jurídica, desgraciadamente no son muchos los candidatos en esa línea, pero aunque no sean abogados, pero que estén abiertos a escuchar ese tipo de lógica, a mí me parece que por ahí iría el camino. Yo creo que depende mucho de cómo se vaya a conformar esos dos bloques, o sea, hasta qué punto se vaya a generar este espacio digámoslo así, negociación entre la política y la sociedad civil. Este es un tema que yo creo que se ubica en ese intermedio. También me gustaría comentar algo sobre el jurado, pero a lo mejor no sé si quieres que lo dejemos para después, porque es un tema que yo creo que es un tema interesante y que sin duda va a surgir. No, si quieres démosle y abrimos ahora el espacio para un diálogo. No, yo iba a decir que yo creo que digamos, yo no estoy de acuerdo con Andrés en la evaluación que él hace del jurado, aunque sí del resultado. Porque creo que si uno mira las experiencias de introducción de jurado, claro, el jurado ha sido una respuesta que se ha dado frente a la deslegitimación de los sistemas judiciales en distintos escenarios. Una respuesta como quien dice, de la política, decir, bueno, el sistema judicial está deslegitimado, pongamos jurado. Yo no creo, como dice Andrés, que la experiencia muestre que el jurado ha sido espacio de populismo o de digámoslo así, degradación de los valores del sistema. Creo que en general ha funcionado bien. Lo que sí es que ha sido una respuesta completamente marginal. Y en el fondo lo que ha permitido, y en ese sentido yo soy partidario del jurado, pero no creo que el jurado sea una solución, y ojalá no se instale como un tema tan central, es que se ha instalado como una cuestión marginal, porque la verdad es que los jurados se aplican, por ejemplo, no sé, en Argentina, los delitos de homicidio y un par más. En España también a un par de delitos. Y en realidad los juicios por los jurados son muy pocos. Entonces ha sido como una manera de decir, démosle algo al público, como quien dice, y sin embargo mantengamos las estructuras y no afectemos los intereses constituidos. Yo creo que ese, como quien dice, el riesgo que yo veo, siendo, a diferencia de Andrés, partidario del jurado como principio general. Sí, no sé si alguno quiere tomar ese tema o nos encaminamos hacia Francisca, que quisiera decir algo del jurado. No, una palabra nomás sobre el jurado. No hemos tenido una discusión al interior del gremio sobre los jurados. Es un tema nuevo, está surgiendo, por tanto, como no ha habido esa reflexión, yo prefiero no pronunciarme sobre ese tema. Conozco más o menos el sistema, sobre todo el anglosajón, tiene buena fama, digamos, porque efectivamente legitima, ¿no es cierto?, le da bastante legitimidad al sistema. Pero un cambio así radical hay que reflexionarlo, y la asociación todavía no ha empezado con esa tarea.
Lo que me da miedo de poner el tema no es la discusión sobre los jurados en sí mismo, porque yo estoy abierta a discutir todo lo que pudiera ser un beneficio, un aporte, ¿no? a la justicia. Lo que me da miedo es a lo que apunta justamente Cristian, y es que este tema desplace, porque es de fácil comprensión. Los jueces lo hacen mal, pongamos jurados, ¿no? Es una comprensión muy superficial en ese sentido, ¿no? Y podría, por tanto, ser una bandera media superficial, ¿no es cierto?, y que agarre de alguna manera alguna importancia. Y eso me da miedo también en el sentido de que desplace el problema real, el problema de fondo, el problema que de verdad hay que hacerse cargo, que es el tema organizacional. Bueno, a propósito de esto, no sé si ustedes han visto las franjas de publicidad, ¿no es cierto?, de los candidatos, y se escucha mucho en algunos de ellos como una de sus promesas, más justicia, o una justicia más cercana a la gente. Como dicen ustedes, unos eslogans a veces un poco amplios que les falta contenido. ¿Cómo llenamos de contenido esas demandas o esas inquietudes de los futuros constituyentes? Porque muchos de ellos puede que lleguen a la convención y, bueno, van a tener en sus manos decisiones tan técnicas como el sistema de nombramiento, el gobierno judicial. Me parece que de repente hay una brecha muy grande, ¿no?, entre estas discusiones y lo que probablemente distintos tipos de constituyentes, probablemente, o sea, especialmente los nuevos abogados, pueden tener en su cabeza. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podríamos acercar estos contenidos a un lenguaje menos complejo para la discusión futura? Abierto aquí para que el que quiera se lanza a la piscina. Bueno, yo creo que lo que decía Cristian al principio quizás de la reunión era quizás evidenciar lo que hacen los jueces, en realidad, ¿no? O sea, más allá de ejercer jurisdicción y dictar sentencia en algunos casos que conocen, toda la maquinaria que tienen para designar notarios, conservadores, receptores, para estar... O sea, sobre todo el tema de los notarios, creo yo, hay que hacer ver a la ciudadanía los espacios amplios de discrecionalidad en los nombramientos que tienen los jueces y por qué los jueces tienen que estar dedicados a eso. Entonces, quizás de temas que pueden sonar como entendibles por cualquier persona, esta idea del nepotismo, de la cantidad de apellidos que se repiten dentro de las estructuras judiciales con notarios, receptores, etcétera, etcétera. Yo creo que se le puede mostrar a la ciudadanía que hay que hacer cambios. Quizás hablar de un órgano de gobierno, entonces eso puede sonarle muy lejano, pero la idea de que se nombren notarios con bastante discrecionalidad, con los vínculos que se generan, con poca objetividad en realidad, yo creo que ese es un tipo de cosas que se pueden mostrar a la ciudadanía de que requieren de un cambio de la organización judicial en su conjunto. Partir por cuestiones muy concretas, cuestiones que todo el mundo le ha tocado ir a la notaría, hacer filas, mala gestión, o sea, mala gestión desde el punto de vista de una oficina, caro. Entonces yo creo que ese tipo de cosas uno las puede tomar como para partir discutiendo unos cambios que tienen que ir hacia algo más global, que es lo que estamos discutiendo acá. Entonces, quizás ese tipo de cosas ayuden como a conectar los cambios constitucionales con las necesidades de las personas en concreto, para partir con eso, creo yo. ¿Sí? No sé, Cristian, Francisca. Bueno, yo creo, nosotros de hecho vamos a iniciar una serie también de videos relativos a ese tema. Yo creo que es súper importante revisar, discutir el tema de, digámoslo así, de la relación entre política y justicia, que yo creo que es hoy día un gran tema en todo el mundo. Si vamos a nuestros países vecinos, todo Perú, el sistema judicial ha metido a la cárcel a los últimos 4 presidentes, lo cual yo creo que no es algo baladí, y no es algo que los políticos ni los jueces, digamos, dejen pasar tan fácil. Esas cosas afectan mucho. En Argentina actualmente el principal crisis política es la relación entre el gobierno y la justicia por el innumerable casos de juicios dirigidos contra...
En Brasil acaba de producirse la absolución a Lula. En Estados Unidos, Donald Trump, digamos, uno de sus principales temas fue el tema de la designación de los jueces, de las acusaciones, de la posibilidad de que lo juzgaran después de... O sea, este tema es muy central. Y yo creo que lo primero es discutirlo. Además, no podemos ser tan provincianos. Esto que está pasando no nos está pasando solo a nosotros. Lo que pasó a propósito de los casos de financiamiento de la política, que fue una gran crisis política. Una gran crisis política donde además hubo, digamos, operaciones políticas que no fueron tan evidentes, pero que fueron muy, muy brutales para evitar la proliferación de esas persecuciones criminales. Entonces yo creo que por lo menos instalar esta cuestión, volver a discutirla, y yo creo que en eso le encuentro un poco razón a la Francisca, o sea, le encuentro mucha razón, la verdad, yo soy bien crítico de los propios académicos y partiendo por mí mismo. Pero creo que, por ejemplo, los académicos no hemos participado mucho en la discusión sobre esto. Es como si esta gran temática de la crisis de la relación entre política y justicia no estuviera existiendo. No está muy documentada, no es algo que aparece en las noticias, pero que no lo incorporamos a nuestra discusión legal, digámoslo así. Yo creo que hay que discutir eso, que hay que aprender. Yo estoy lleno de dudas y me parece que lo que está pasando nos pone en juego muchas de las cosas que nosotros podíamos haber pensado que eran correctas. Y me parece que hay que hacer una discusión lo más amplia posible acerca de eso y ir aprendiendo también de la experiencia comparada, que me parece que es potentísima. O sea, lo que va a pasar en Brasil, el juez Moro, que llegó a ser ministro de Justicia, va a ser influyente. No sé cómo. Bueno, lo que pasó en Italia en su época y demás. Pero en España, si ustedes leen el diario El País, hay una crisis permanente de designación de los jueces entre el Partido Popular, que durante años no se han podido poner de acuerdo en la conformación del Consejo para la Magistratura, y luego los acuerdos a los que llegan son unos acuerdos impresentables. Por ejemplo, en que los miembros judiciales del Consejo para la Magistratura son también designados por los partidos políticos. O sea, los jueces entran al negocio político en la designación de... O sea, este es un tema realmente muy complejo. Yo creo que la experiencia comparada hay que conocerla más en detalle y más, digamos, más cercanamente. De acuerdo, gracias. Francisca, para cerrar, porque ya estamos en la hora, tus últimas palabras. Mira, yo diría que acá hay que hacer un esfuerzo, como tú preguntabas, pero ¿cómo hacemos para conectar estos temas que parecen tan difíciles cuando se llega a la gente, ¿cierto? Entonces, que a la gente hay que hablarle, a mi juicio, ¿no? Habría que hablarle en sus propias palabras, porque cuando tú ves las demandas, evidentemente nunca hemos visto un cartel que diga no sistema de gobierno judicial. No. ¿Ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, ustedes habrán entendido algo de administración de justicia cuando dentro de las protestas suyas haya un lienzo sobre nuevo gobierno judicial para la judicatura. Ahí vamos a empezar a entendernos. Pero eso no va a suceder así como así, porque es algo complejo, una discusión más sofisticada, que por lo demás no es porque sea tan difícil o elitista el tema, es porque no está sobre la mesa y el tema es mucho más complejo que todo el mundo discuta y opine, ¿no? Yo creo que el problema de esto, o la magia estaría, creo yo, en conectar los problemas sustantivos con lo organizacional y dar una explicación al respecto. O sea, porque cuando tú preguntas, ¿por qué tenemos problemas de acceso a la justicia? ¿Ya? Tú tienes que seguir la cadena de la respuesta. Y resulta que tenemos acceso a la justicia eventualmente porque no tenemos la mejor organización que provea de los mejores jueces en las instancias más relevantes. Entonces ahí volvemos a la pregunta, bueno, ¿y qué son los mejores jueces? Bueno, entonces, ¿cómo nombran los jueces? Bueno, y ahí tú generas la conexión entre el tema sustantivo, que es el que realmente le interesa al ciudadano, ¿no es cierto?, con lo organizacional. O sea, cuando tú escuchas a una mujer, ¿no es cierto?, que va a un tribunal y que no la escuchan, ¿no es cierto?, que no le creen, que la revictimizan en todo su proceso, ¿no es cierto?, de violencia, víctima de violencia de género, por ejemplo, entonces, y las mujeres, las organizaciones feministas que han hecho un trabajo espléndido, ponen eso, ¿no es cierto?, arriba de la mesa. Bueno, la pregunta siguiente es ¿por qué se está haciendo mal? ¿Por qué el sistema de justicia no es capaz de dar una respuesta efectiva a ese problema? Entonces ahí nos empezamos a preguntar, bueno, a lo mejor hay problema de capacitación, pero ¿cómo? ¿Los jueces no saben de esto? Bueno,
saben, pero resulta que no es tan relevante porque, pero ¿cómo? ¿Nadie los califica? Fíjate tú que no, los califican mal, no hay un buen sistema de evaluación del desempeño. Hay formas de conectar, pero a la gente hay que hablarle desde dónde le abrir el zapato, porque resulta que si uno le habla, ¿no es cierto? Tenemos un pésimo sistema de evaluación de desempeño. ¿A quién le importa? Le va a importar al ciudadano cuando le haga clic, ¿no es cierto?, de que si no tenemos un buen sistema de evaluación del desempeño, si no tenemos un buen sistema de nombramiento de jueces, resulta que su causa no va a ser bien resuelta. Esa es la conexión que nosotros tenemos que lograr cuando inventamos nuestro negocio, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros llamemos y convoquemos a discutir de esto y convoquemos a que haya apoyo para promover este tema, ¿no? Porque esto no es en el aire, no es la abstracción pura. Cuando nosotros queremos mejores jueces, queremos mejor sistema de nombramiento, porque queremos mejor justicia, no están separados los temas. Y la deficiencia probablemente nuestra es que no hemos logrado clarificar esa conexión. Para allá yo creo que tiene que ir el esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Les doy las gracias a nombre de nuestro programa y de la facultad por participar, a la Francisca y Andrés como invitados externos, pero que nos han acompañado en muchas otras actividades y esperamos que lo sigan haciendo. Vamos a continuar con un ciclo, ¿no es cierto?, nuestro de coloquio, como lo hacemos todos los años. El tema de la independencia es uno de los temas que nos importa. Recogemos el guante sobre todo lo que dice en relación con la discusión constituyente y el Poder Judicial, la Administración de Justicia, así que seguro nos vamos a encontrar en otro momento. Con eso terminamos y Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, gracias, chao. Chao.